Buenas noches, nosotros somos el grupo número 6. Me encuentro con mi compañero Juan David Rodríguez y mi persona, Lady Yaquino, y queremos hablarles sobre las herejías. Bueno, la primera herejía es el gnosticismo, que es una combinación de ideas cristianas, filosóficas y paganas. Esta herejía habla sobre un Dios perfecto, el cual no tiene ninguna comunicación con el hombre. Por tal razón, el hombre, al ser esencialmente material está encarcelado en un cuerpo físico que lo aleja de su salvación. El hombre debe conocerse a sí mismo para ser salvo, es decir, conocer su espíritu que en su esencia es buena o divina. Algunos hombres tienen la capacidad de conocerse a sí mismo sin ayuda de nadie. A este grupo de personas se les conoce como iniciados. Según el gnosticismo, Jesús fue iniciado, pues logró conocerse a sí mismo y emitió el mensaje a los demás. Ellos niegan rotundamente la naturaleza divina de Jesús, pues es inconcebible para ellos que el Dios perfecto pueda haber estado en un cuerpo físico, es decir, dentro de una prisión de maldad. Sus principios fundamentales son el dualismo. El mundo está dividido en dos principios opuestos, que es el bien espiritual y el mal material. El gnosis, que es el conocimiento secreto, que es la clave para la salvación. Bueno, según la Biblia, presenta a Dios personal, creador y sustentador de todo lo que existe, involucrado en la historia de la humanidad. También la Biblia afirma que Dios creó el mundo de la nada y que todo lo que él creó es bueno. La Biblia afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo y un alma unidos. También la Biblia afirma que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Bueno, aquí continuamos con la siguiente herejía. Listo. Bueno, la siguiente herejía es el marcionismo. Bueno, lo empezó Marón, que de ahí viene su nombre. Lo empezó en el siglo segundo después de Cristo. Y bueno, sus características eran que, bueno, primero, él decía que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento habían dos dioses diferentes, que en el Antiguo Testamento había un Dios castigador y en el Nuevo Testamento un Dios amoroso. Bueno, otra característica es el rechazo del Antiguo Testamento. Bueno, él decía que, bueno, él no creía lo que pasó en el Antiguo Testamento, sino que solo usaba dos partes del canon judío, que era del Nuevo Testamento, que era el Evangelio de Lucas y una parte de las epístolas de Pablo. Y pues él decía que Pablo era el único evangelista de ese tiempo que fue real, por así decirlo. Y bueno, otra característica fue el rechazo de la encarnación, que él decía que cuando Jesús vino aquí a la tierra, solo fue una imagen divina que ellos veían, pero que no, más no fue una persona humana hecha de carne y hueso. Entonces, bueno, otra parte fue un canon bíblico restringido, que, cuando él enseñaba y todo, él no hablaba acerca del Antiguo Testamento, sino solo lo que les expliqué ahorita, que es lo del canon judío sobre Lucas y algunas partes de Pablo. Su impacto y cómo fue su rechazo, porque bueno, es como fue una herejía, eh, van a saber que la Iglesia Ortodoxa de ese tiempo pues lo rechazó eh, pues muy fuerte. Entonces, pues de tantas enseñanzas que él decía y todo, y que iba en contra de la iglesia de ese tiempo, los padres de la iglesia lo que hicieron fue terminar con eso, porque no, eh, pues a pesar de que hubo un gran movimiento y él marcó mucho en la historia del bueno, de la iglesia cristiana primitiva, pues por sus herejías no fue apoyado. Y ahora vamos con la nueva herejía, que es el montanismo. El montanismo también nació en el siglo II después de Cristo y bueno, en unas características principales de esto fue que, eh, bueno, él hacía mucho énfasis en el Espíritu Santo, pero más que todo en los dones del Espíritu Santo. Y bueno, y la otra parte fue la profecía,
pero en esta parte fue como el error más grande que él hizo, que fue que cuando él profetizaba decía que esas profecías que él decía iban por muy encima de lo que decían las escrituras. Y otra fue la expectativa apocalíptica, que le decía al pueblo que iba a venir un reino de Judá a descender a la tierra y pues siempre los estaba preparando, pero muy estricto, muy estricto. Otra característica fue la ética rigurosa, que bueno, él proponía mucho ayuno, pero también otra ética rigurosa que él hacía era que si uno no se podía casar por segunda vez, así uno estuviera viudo. Y por otra parte también, si un cristiano pecaba o algo, iba a ser fuertemente rechazado pues, por el grupo de, del montanismo. Otra cosa fue la separación de la iglesia oficial. Bueno, como sabrán, bueno, la reacción de la iglesia que hubo en ese tiempo no aceptaba no aceptaba esta herejía. Entonces lo que hicieron fue crear otros grupos aparte, pero tuvieron muchos problemas con la iglesia de ese tiempo y con los padres de la iglesia de ese tiempo. Y pues lastimosamente, pues, bueno, no lastimosamente, pero sí la tuvieron que acabar completamente. Entonces, pues, esa fue nuestra exposición de hoy sobre las herejías de la iglesia primitiva. Y muchísimas gracias y bendiciones.